Hola hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles ahora a través o por medio de las redes sociales. Y quiero agradecer también la invitación que la pastora, la hermana Beatriz, hizo hacia mi persona para poder compartirles la palabra de Dios en esta tarde. Espero que todos se encuentren bien. Espero que Dios esté añadiendo bendiciones a cada una de sus vidas. Desde el momento en que la hermana me comentó y me hizo la invitación, hubo un pesar en mi corazón y he estado orando al Señor y le he estado pidiendo al Señor cuál sería una palabra de bendición para la iglesia. Además quiero aprovechar también para felicitarles. Ustedes recién acaban de estar de aniversario. Dios bendiga grandemente a la iglesia de Morteros y sean una iglesia bendecida por Dios en todos los ámbitos, de una iglesia que produzca hijos. Dios les bendiga, Dios bendiga a la pastora, Dios bendiga a su familia y Dios bendiga a cada uno de los líderes y cada uno de los miembros de la iglesia. Quiero predicarles en esta tarde acerca de una de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, la iglesia de Esmirna, y quisiera poder hablarles este día acerca de esto. Así que el mensaje va a estar basado en la cita de Apocalipsis capítulo 2, del verso 8 hasta el verso 11. Espero que sea de bendición para todos nosotros. La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la letra: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a hacer una oración. Quiero invitarles que Dios añada bendiciones a su palabra. Padre, te doy las gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios lleno de gracia, de amor y de misericordia. Y te pido por favor en el nombre de Jesús que a través de nuestros labios, a través de nuestra boca, Señor, tú puedas dar una bendición a cada uno de mis hermanos en la iglesia de Morteros. Te doy gracias y agradezco, Señor, por la bendición y la vida de la pastora, nuestra hermana Beatriz. Gracias, Señor, por tu sierva en ese lugar. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que la gloria postrera sea mayor que la primera, sea mayor la gloria que nuestros hermanos experimenten en el nombre de Jesús, que tú los lleves de gloria en gloria y de mayor gloria en mayor gloria. Gracias por este privilegio, por esta oportunidad, y te pido por favor que a través de la palabra tú nos bendigas en esta tarde. En el nombre maravilloso de Jesús oramos y te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Hermanos, las cartas a las iglesias de Apocalipsis tienen varias características y tienen varias maneras de interpretarse, aunque no quiero hacer una, o mejor dicho, no quiero hacer una predicación muy teológica. Quiero darle algunos datos, eso sí, quiero darle algunos datos de la iglesia de Esmirna. El nombre Esmirna, amados hermanos, significa o viene, se deriva de la palabra mirra, y la mirra es símbolo de sufrimiento. Algunos otros dicen, hermano, que tiene otro significado, pero creo que la mirra es un símbolo muy adecuado para esta iglesia, porque esta iglesia es una iglesia fiel, pero una iglesia sufriente también. Entonces, la mirra representa sufrimiento. Usted se recuerda cuando los magos de Oriente llegan a ver a Jesús y le ofrecen oro, incienso y mirra. Usted sabe muy bien que el oro representa la realeza, el incienso la adoración y la mirra el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo iba a atravesar. ¿De acuerdo? Entonces, Esmirna tiene esa característica. Amados hermanos, la iglesia de Esmirna fue la iglesia una iglesia fiel. La ciudad de Esmirna es la única de las 7 ciudades de las iglesias del Asia Menor que está en pie hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Esmirna hoy la ciudad se llama Izmir, está localizada en Anatolia, en Turquía, y cuenta con una población, según nos dice Mateo Henry. Yo creo que la población ya subió porque cuando se tradujo o se hizo la traducción de la Biblia de estudio de Mateo Henry, dice que constaba con cerca de 2 millones de habitantes, ¿de acuerdo? Entonces relativamente es una ciudad grande.
amados hermanos, las 7 cartas que Cristo dirige a las iglesias, les decía, tienen algunas características. Ellas tienen un saludo y presentación de Cristo, ellas tienen una alabanza, tienen una reprensión, tienen un consejo, tienen un llamado y tienen una promesa. Son varias las características, amados hermanos, y dentro de esas características, déjeme decirle, Éfeso y la Odisea están en un grave peligro. Éfeso y la Odisea están en un grave peligro. Esmirna y Filadelfia están en un estado excelente de nivel espiritual, o en un estado espiritual muy, muy excelente. Pérgamo, Tiatira y Sardis están en un estado mediocre, ¿de acuerdo? Más o menos las 7 cartas que se dirigen en Apocalipsis a las 7 iglesias. Mis amados hermanos, esta carta escrita a la iglesia de Esmirna, le dije hace un momento y quiero repetírselo, Esmirna es considerada como la iglesia fiel. Esta carta, amados hermanos, el Señor se presenta ahí y leímos, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El ángel, amados hermanos, no es un ángel como nosotros lo conocemos. La palabra ángel significa mensajero. Entonces, cuando se dice escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, lo que se está diciendo realmente es escribe al pastor de la iglesia de Esmirna. Se creía, hermano, y era una creencia, que el apóstol Juan fungía como el pastor principal de las 7 iglesias de Asia, o por lo menos el que supervisaba las 7 iglesias de Asia. Así que cada iglesia tenía sus pastores, cada iglesia tenía su pastor, y usted se recordará mucho, si no se acuerda, se lo voy a contar en el mensaje, de alguien que era obispo de Esmirna, Policarpo. Más adelante le voy a traer un poquito más de detalles acerca de este mártir de la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces Cristo se presenta en el verso 8, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ok, mis amados hermanos, Cristo utiliza un título o utiliza el título de su eternidad, él hablando, hermano, de su eternidad. Y si usted tiene cuidado de estudiar un poco la Biblia, usted se va a dar cuenta que la mayoría de las cartas a las iglesias de Apocalipsis, la presentación de Cristo concuerda con todo lo que se nos dice en el capítulo 1 acerca de Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces Cristo se presenta aquí a la iglesia de Esmirna y dice, yo soy el primero y el postrero, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, ¿de acuerdo? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, Cristo, hermanos, va a dar una alabanza a la iglesia de Esmirna, y Cristo lo va a alabar. Esa alabanza es triple. Déjeme tratar de decirle. Cristo dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Eso significa, amados hermanos, que la iglesia de Esmirna era una iglesia sufriente, una iglesia que atravesó muchos sufrimientos. Mis amados hermanos, ser cristiano en el tiempo en que Esmirna era una iglesia, era algo complicado. No había tanta facilidad como la hay en el día de hoy. Ser cristiano en aquel tiempo, mis amados hermanos, era renunciar a Cristo, era renunciar. De hecho, los romanos obligaban a los cristianos a decir que Jesús no era el Señor. Por una parte, los judíos perseguían a los cristianos porque creían que ellos blasfemaban, que los cristianos blasfemaban porque decían que Cristo era el Señor, y para ellos, para los judíos, el Señor solamente era Dios. Así que para ellos era una blasfemia. Cuando Roma empezó a perseguir a los cristianos, los persiguieron porque los romanos decían Caesar Kyrios, César es el Kyrios, y los cristianos decían no, César no es el Señor, Cristo es el Señor, Jesús es el Señor. Entonces, a través de eso, o por medio de eso, mis amados hermanos, la iglesia de Esmirna fue perseguida muchas veces. Sin embargo, esta iglesia se mantuvo fiel. Amados hermanos, Esmirna gozaba de una buena reputación. Los historiadores dicen que los pobladores y la gente que vivía en Esmirna era conocida como gente fiel y leal. Gente fiel
y leal. Es a esta gente, amados hermanos, que Cristo se presenta como el primero y el postrero y como el que estuvo muerto y vivió. Y le dice, yo conozco tu tribulación, yo conozco tus sufrimientos. Ahora, me encanta lo que viene a continuación, porque el Señor dice, yo conozco tus sufrimientos y conozco tu pobreza. Y usted tiene ahí entre paréntesis algo bien interesante, algo bien peculiar, hermano, que hacía de esta iglesia una iglesia fiel, una iglesia pobre, pero el Señor le dice, pero tú eres rico, pero tú eres rico. Amados hermanos, la iglesia de Esmirna es un gran ejemplo de fidelidad. Ellos, hermano, a pesar de estar en medio de una ciudad que también era pagana, de una ciudad que era muy fiel a Roma, ellos, hermano, sufrían fielmente la palabra de Dios, pero no solamente sufrían, ellos eran pobres, amados hermanos. Sin embargo, Jesús les dice, tu pobreza, pero tú eres rico. Me encanta eso porque el apóstol Pablo dice en alguna ocasión que no hay entre nosotros muchos nobles, no hay entre nosotros mucha gente pudiente. Sin embargo, amados hermanos, cuando alguien tiene a Cristo, lo tiene todo. Esta iglesia de Esmirna, el Señor conocía su pobreza, pero le dice, pero como me tienes a mí en tu corazón, tú realmente eres rico. Amados hermanos, de nada serviría que usted tuviera todo el dinero del mundo, que usted tuviera todo el conocimiento del mundo, si usted no conoce a Cristo. Alguien dijo por ahí, no recuerdo qué teólogo dijo esto, pero dijo, si tú tuvieras todo el dinero del mundo o si tú tuvieras toda la felicidad del mundo y te quitan a Jesús, de tu vida, el vacío que va a quedar en tu corazón no se llena ni con todo el universo. Mis amados hermanos, Cristo no viene a completar nuestras vidas. Cristo no viene a completar nuestra felicidad. Cristo no es un aditamento o no es algo que se adhiere a nuestra felicidad. Jesús es toda nuestra felicidad. Y si tú tienes a Cristo, tú eres rico, tú lo tienes todo. Por eso es que el Señor le dice a Esmirna, tu pobreza, pero tú eres rico, pero tú eres rico. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, entonces tenemos, el Señor conocía sus sufrimientos, el Señor conocía su pobreza, y lo tercero, el Señor conocía la aflicción que esta iglesia padecía. Y dice, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Amados hermanos, había en Esmirna, no sabemos bien a lo que se refiere a la palabra judío. ¿Por qué digo no sabemos? Porque no sabemos si realmente eran judíos o eran prosélitos, simpatizantes del judaísmo, que querían que la iglesia de Esmirna judaizara y aceptara todas las costumbres judías. Entonces, si eran judíos, realmente yo creo que Cristo hacía una remembranza cuando en el capítulo 8 él discute con los escribas y los fariseos y les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras que Abraham harían y no procurarían matarme. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos y vuestro padre es el diablo. Ahora Cristo está diciendo que esta gente, amados hermanos, es sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son. Por otra parte, si eran prosélitos, si eran gentiles simpatizantes del judaísmo, amados hermanos, esta gente afligía a la iglesia de Esmirna porque querían que ellos judaizaran y tuvieran todas las costumbres judaizantes de la religión, valga la redundancia, de la religión judía, ¿de acuerdo? Y el Señor conoce esas tres cosas, y en medio de esas tres cosas, amados hermanos, en medio de esas dificultades que Esmirna tenía, lo más importante es que Esmirna era fiel. Esmirna era fiel, vea, a pesar de que sufría, ella se mantenía fiel. A pesar de que era pobre, ella era fiel. Y a pesar de que era afligida por los judíos, ella era fiel. Amados hermanos, permítanme ir dándole un poquito de aplicación al mensaje mientras avanzamos. Permítanme hacer esto. Es fácil ser fiel a Dios cuando todo va bien. Es fácil ser fiel a Dios cuando todo está excelente. Es fácil ser fiel a Dios cuando tenemos salud. Pero esta iglesia sufría y era fiel a Dios. Esta iglesia estaba en pobreza y era fiel a Dios. Y esta iglesia era afligida por los judíos y era fiel a Dios. Así que Esmirna nos pone el ejemplo, mis amados hermanos, iglesia de morteros, Esmirna nos pone el ejemplo de que ser fiel a Dios no depende de
de cuánto dinero tengas, de que la fidelidad al Señor no depende de cuánta salud poseas, de que la fidelidad al Señor no depende de que nadie te critique. La fidelidad al Señor ocurre, la fidelidad al Señor pasa, hermano, a pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento, a pesar de la pobreza, a pesar de la aflicción. El que quiere ser fiel lo es en medio de la aflicción. Esmirna nos pone el ejemplo de cómo una iglesia puede ser fiel sufriendo, cómo una iglesia puede ser fiel siendo pobre, cómo una iglesia puede ser fiel en medio de la aflicción. A veces ponemos 1,000,000 de excusas, por ejemplo, para no ir a la iglesia y decimos, es que no tengo dinero. Esmirna nos enseña que en medio de la pobreza podemos ser fieles a Dios. A veces decimos, es que hermano, usted no sabe lo que estoy sufriendo y no tengo cabeza para ir al templo. Esmirna nos pone el ejemplo de que en medio del sufrimiento se puede ser fiel a Dios. Y tal vez usted diga, yo no voy a la iglesia porque me critican. Bueno, ahora no podemos congregarnos, ¿verdad? Pero a lo mejor en algún tiempo alguien pudo pensar de esa manera y decir, yo no voy a la iglesia porque me critican. Esmirna nos enseña que en medio de la crítica de los judíos, ellos se mantenían fieles al Señor. Esta iglesia es una iglesia fiel, una iglesia sufridora, una iglesia fiel a Dios. Quiera el Señor que Mortero se conozca de la misma manera como una iglesia fiel al Señor, que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, y si hay algún pobre entre nosotros, que regularmente somos muchos, pues en medio de la pobreza seamos fieles a Dios, como la iglesia de Esmirna. Amén. Así que estas alabanzas que el Señor les da es triple, mis amados hermanos. El Señor conoce sus sufrimientos, el Señor conoce su pobreza y el Señor conoce, mis amados hermanos, la aflicción que los judíos le ponían o le oprimían a la iglesia de Esmirna. Me encanta porque esta parte y el Señor empieza así, yo conozco, mis amados hermanos, el Señor conoce nuestra iglesia. Nadie mejor conoce a la iglesia que el dueño de la iglesia, es Cristo Jesús. A cada una de las iglesias, amados hermanos, si ustedes tienen el cuidado de estudiar las 7 cartas que aparecen en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, a cada una de las cartas el Señor les dice, yo conozco tus obras, yo conozco quién eres. Amados hermanos, nadie nos conoce mejor que Jesucristo. Nadie nos conoce mejor que Dios. Incluso Cristo nos conoce mejor que nosotros mismos. Podemos decir amén. Ahora, después de haber alabado a esta iglesia, y una característica que les mencioné hace rato, es que las iglesias poseen alabanza y algunas poseen reproche. Cristo no hace ningún reproche a la iglesia de Esmirna. Por el contrario, ahora viene a darle un consejo. Y Cristo va a darle un consejo en el capítulo 10, amados hermanos, a la iglesia de Esmirna. El consejo es este: no temas en nada lo que vas a padecer. Satanás echará a alguno de vosotros en la cárcel, o meterá a algunos de vosotros en la cárcel, y tendréis tribulación por 10 días. Acaba de decir el Señor que los judíos eran la sinagoga de Satanás. Que los que se decían ser judíos, déjeme corregir eso, que los que se decían ser judíos en la iglesia de Esmirna realmente eran sinagoga de Satanás. Ahora el Señor dice, de ahí, de la sinagoga de Satanás, el diablo va a orquestar una persecución, pero no tengas miedo, no temas, yo estoy contigo, dice el Señor. Amén. No tengas miedo lo que vas a padecer, tendréis tribulación por 10 días. Amados hermanos, los historiadores dicen, y la gente que sabe, los teólogos dicen, ¿a qué se refieren esos 10 días? Bueno, hubo 10 grandes persecuciones en la historia del cristianismo de la iglesia. Probablemente Cristo estaba profetizando, amados hermanos, esas 10 grandes persecuciones. Sin embargo, en el año 303, del año 303 al año 312, hubo 10 años de una persecución terrible, amados hermanos, a manos del emperador Diocleciano. Y algunos historiadores, algunos estudiosos dicen que muy probablemente estos 10 días a los que se refiere Cristo en esta iglesia son esos 10 días de persecución entre el año 303 y el año 312 a manos del emperador Diocleciano, que fue la persecución más terrible, amados hermanos, que la iglesia padeció. Sin embargo, Cristo les dice, no temas en nada lo que vas a padecer.
El siguiente consejo que viene, mis amados hermanos, aparece a final del verso 10 y le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Permítanme leerles eso en el original griego. El original griego dice: continúa siendo fiel hasta el punto de morir. Continúa manteniéndote fiel aunque estés a punto de morir. Mis amados hermanos, como le decía hace un momento, es fácil ser fiel cuando todo va bien. Es fácil ser fiel cuando tenemos salud. Es fácil ser fiel cuando no hay aflicción. Pero qué difícil es mantener la fidelidad cuando se termina el dinero. Qué difícil es mantener la fidelidad cuando se termina la salud. Qué difícil es mantener la fidelidad cuando en nuestra iglesia nos están criticando. Esmirna nos pone el ejemplo. Permítame que se lo repita. Esmirna nos pone el ejemplo de cómo ser fieles en medio de la adversidad. Así que a través de este mensaje yo quiero decirle: continúe siendo fiel, amado hermano. Iglesia de Mortero, continúe siendo fiel al Señor. Sea fiel a Cristo hasta el punto de morir. Yo quisiera que pudiéramos reflexionar un poquito acerca de esto. Mis amados hermanos, si ustedes y yo tuviéramos o se nos pidiera una razón de ser de nuestra profesión de fe, o si, mejor dicho, se nos dijera que si renunciamos a Cristo pudiera salvar nuestra vida y que si mantenemos nuestra fe en Cristo nos van a matar, ¿qué es lo que haríamos? Jesús le dice a la iglesia de Esmirna: continúa siendo fiel hasta el punto de morir. Si alguien quiere quitarte la vida, mantente fiel hasta ahí. Yo estoy seguro que algunos de nosotros la pensaríamos dos veces, y tal vez si tuviéramos la opción de salvar nuestra vida, algunos negaríamos al Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Ahora el Señor dice: continúa siendo fiel. Continúa siendo fiel. ¿Por qué? Porque yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amados hermanos, lo que el Señor promete con la corona de la vida es la vida misma. El Señor está diciendo: ¿qué importa si te matan? ¿Qué importa si mueres por mi causa? Si tú eres fiel, recibirás la vida como recompensa, una corona de vida. Nosotros cantamos una alabanza antigüita que dice: y algún día en lugar de una cruz, mi corona Jesús me dará. La mayoría de nosotros, amados hermanos, le tenemos miedo a la muerte. La mayoría de nosotros le tenemos miedo a morir. Pero mis amados hermanos, el cristiano no debería tener miedo a la muerte. Ya vamos a ver un poquito más acerca de esa promesa más adelante. Pero mis amados hermanos, lo único que la muerte puede hacer, lo único que la muerte le puede hacer a un cristiano, lo único que la muerte le puede hacer a un cristiano, como dice Charles Spurgeon, es llevarlo a los brazos de Cristo. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Esmirna: continúa manteniéndote fiel hasta el punto de morir. Amados hermanos, iglesia de Morteros, seamos fieles, fiel es el que lo prometió. Dios nos dará la corona de la vida. Amén. Continúa siendo fiel hasta el punto de morir. Hace algunos meses, y todavía sigo viendo, las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero a medida de que uno ve cosas, Dios ministra el corazón de uno. Yo vi muchas publicaciones de muchos hermanos que decían: cuando termine esta pandemia, nos vamos a gozar. Y hay una alabanza que estuvieron utilizando donde todo el mundo estaba brincando y decía esta publicación: cuando termine la contingencia, esto es lo que vamos a hacer en la iglesia. Yo pregunto, ¿por qué necesitamos, para adorar a Dios con todo nuestro corazón, por qué necesitamos que termine la contingencia? ¿Por qué no hacerlo ahorita? ¿Por qué no ser fiel ahorita? Aunque no podamos congregarnos, aunque no podamos juntarnos, continúe siendo fiel. Si usted en su casa, a través de una alabanza, quiere danzar, dance. No espere que termine la contingencia. Sea fiel al Señor, sea fiel al Señor. Seamos fieles al Señor. Espero que Dios nos ayude a reflexionar y Dios nos ayude a ser fieles a Él. Esta carta a la iglesia de Esmirna termina con un llamado y con una promesa de parte del Señor. El llamado es este, el verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto pareciera ser, mis amados hermanos, un pleonasmo. ¿Qué es un pleonasmo? Una repetición de ideas. Es como, por ejemplo, cuando decimos: súbete para arriba, bájate para abajo. Es una repetición de algo que estamos diciendo. El que tiene oído, oiga. Pues ni modo que el que tiene oído vea.
Pero mis amados hermanos, se nos dice esto, ¿sabe por qué? Porque muchos de nosotros utilizamos nuestros oídos para escuchar cosas que no deberíamos escuchar. Muchos de nosotros tenemos oídos para hacer caso a las críticas, para hacer caso a los chismes, para hacer caso a voces que no nos conviene oír. Ahora el Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna: iglesia, si tienes oídos, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que, iglesia de Mortero, oye lo que el Espíritu te dice en este día. Sé fiel hasta la muerte. Utiliza tus oídos para escuchar la voz del Espíritu que te dice: continúa siendo fiel, que fiel es el que te llamó, fiel es el que prometió estar con nosotros. Y más allá de eso, la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, aleluya, Él permanece fiel, Él permanece fiel. Así que, iglesia de Mortero, si tienes oído, escucha lo que la iglesia, lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, lo que el Espíritu nos está diciendo a través de esta enseñanza. Termina con una promesa esta carta. Después de haber hecho el llamado, el que tiene oído oiga, ahora termina con una promesa: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Me encanta, vuelvo a repetir, y permítanme que haga uso del griego, porque el griego es mucho más enfático, el griego es mucho más claro. El griego dice: el que venciere jamás sufrirá un daño de la muerte segunda. Otra traducción es: el que venciere nunca tendrá daño de la muerte segunda. La Reina Valera lo vierte y dice: no sufrirá daño de la muerte segunda. El griego dice: jamás o nunca sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué significa eso? Hay más seguridad, hay más énfasis en que jamás, si tú estás en Cristo, jamás la muerte te podrá retener. Mis amados hermanos, por si fuera poco, la corona de la vida que se prometió por la fidelidad, ahora el Señor dice: si tú vences, la muerte segunda no te va a dañar. Viene a mi memoria, mis amados hermanos, el Salmo 23, verso 4, donde el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Note la idea, es una sombra de muerte, es el valle de la muerte, mis amados hermanos. El que cree en Jesús no va a permanecer ahí, va a atravesar ese valle de la muerte, y al término de ese valle, amados hermanos, está el Señor esperándonos con los brazos abiertos. La muerte, mis amados hermanos, no es el fin para los cristianos. La muerte no es el fin para los que esperamos en Cristo. La muerte es la puerta, es la entrada, hermano, a la felicidad sin fin. Le dije hace un momento, y Charles Spurgeon decía esto: lo único que la muerte puede hacer, solamente la muerte tiene potestad de hacer esto: llevarnos a los brazos de Cristo. Mis amados hermanos, hablar de la muerte a veces no es muy popular. Hablar de la muerte a veces no es un mensaje muy alentador. Pero vuelvo a repetir y quiero decírselos, mis amados hermanos: el cristiano no debería tener miedo a la muerte. El cristiano debería ser la persona con más valor para enfrentar a la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza. Es más, la Biblia dice, mis amados hermanos, que todos los que mueren en Cristo no han muerto, están durmiendo. Así que, amados hermanos, un día nosotros, si nos mantenemos fieles, si somos fieles, no solamente recibiremos la corona de la vida, sino que está asegurado, mis amados hermanos, está asegurado que no sufriremos daño jamás de la muerte segunda. Recuerdo el final de Apocalipsis, donde dice, mis amados hermanos, que en la Nueva Jerusalén no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, porque todo eso habrá quedado en el pasado. La muerte segunda, mis amados hermanos, es la expresión más terrible de la ira de Dios. Es el momento en el lago de fuego. Si usted lee Apocalipsis 20, donde la Biblia dice: y los que no se hallaron inscritos fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Mis amados hermanos, el lago de fuego, la muerte segunda es la expresión más grande de la ira de Dios. Es una separación eterna entre Dios y los pecadores. El Salmo 5 nos dice, el Salmo 1 o el Salmo 5, no recuerdo ahora muy bien, dice que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Mis amados hermanos, la muerte segunda representa eso, una separación eterna entre Dios y los pecadores. Pero qué bendición
¡Qué bendición! Si nosotros somos fieles, si usted vence al que venciere, no va a ser separado eternamente de Dios, sino que va a tener comunión plena, completa, total y cabal con nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Así que a través de esta carta, amados hermanos, amada iglesia de Morteros, les animo a ser fieles al Señor. Les animo a continuar siendo fieles al Señor. Que tenemos una corona de vida que el Señor nos ha prometido, pero también tenemos la promesa de que jamás, nunca, jamás, mis amados hermanos, la muerte nos va a retener. ¿Sabe por qué? Porque hace 2000 años alguien derrotó a la muerte con poder y con gloria. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos seguros en Cristo. Si usted está en el Señor y si usted vence y se mantiene fiel al Señor, la muerte segunda no le va a dañar. Le animo a seguir adelante, amados hermanos. Esta contingencia está a punto de terminar. Algunas iglesias van a regresar a congregarse. Dios les bendiga. Espero, mis amados hermanos, que seamos fieles al Señor. Yo quiero decirle, en medio de esta contingencia, en medio de esta situación en la que hemos estado, seamos fieles al Señor. Sigámonos manteniendo fieles a Dios. Dios les bendiga, amados, amada iglesia. Espero que esta palabra sea de bendición. Dios bendiga a la pastora Beatriz. Gracias por esta invitación. Les amamos en el nombre del Señor. Cuídense mucho y no tengan miedo, hermano. No tengan miedo. El Señor está de nuestro lado. El Señor está con nosotros. Seamos fieles. Bendiciones a todos, amados. Nos vemos muy pronto. Amén.